Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar con esta nueva clase de hermenéutica que estamos viendo. Eh, Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos permite compartir. Padre amado, Padre celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos para estudiar tu palabra. Señor, a veces no puedo entender cómo decirte lo que mi corazón siente, porque sé que hay muchos hermanos en el mundo que no tienen esta libertad para poder reunirse, hablar de las cosas del Señor, que son perseguidos y maltratados. Dice tu palabra, Señor, que en este mundo tendremos aflicción, que tendremos persecución, que se podrán poner en contra padres, hijos, esposos, unos contra otros por tu palabra, Señor. Y con todo eso tú nos permites hoy esta libertad de reunirnos a estudiar tu palabra, a hablar de ti, Señor. Realmente creo que este privilegio es inmerecido por nosotros y no encontramos las palabras, Señor, para darte gracias por lo que haces. Gracias por este privilegio que nos estás dando, de con esta libertad poder estudiar tu palabra y hablar, Señor, de tus cosas, que nos permites conocerte más. Realmente también entiendo, Señor, que esto nos hace mucho más responsables que los hermanos que no pueden acceder a tu palabra de esta manera. Y queremos, Señor, aprender a serte fieles, aprender a seguirte, aprender a amarte como tú nos amas. Te pedimos que con tu Santo Espíritu, Señor, estés tomando el control de nuestro corazón y de nuestra mente. Nos estés hablando, nos estés dando un renuevo. Estés, Señor, dando una doble porción de tu Espíritu, para que, Señor, podamos entender ciencia y misterio de tu palabra, escondido de los sabios, para revelárnosla, Señor, a nosotros, a tus hijos, a los pequeñuelos que te aman, Señor, y que cada día levantan los ojos al cielo para decirte, Abba Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, gracias, gracias. Te damos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para los que no pudieron estar la semana pasada, voy a retroceder un poquito. Estamos viendo diferentes figuras retóricas que hay en la palabra de Dios. La idea de este estudio no es que las memoricemos, no va a haber un examen para decir, a ver, que nos lo digan, pero estuvimos viendo muchas. Sé que a lo mejor se es un poquito pesado, un poquito largo, pero la intención de este estudio, y aquí está figuras retóricas parte, ¿sí? Dice que hemos visto que en la regla primera de la hermenéutica, que para la correcta comprensión de las escrituras es necesario en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, lo que debido al lenguaje usual y ordinario de la Biblia y a sus hebraísmos, no significa que siempre deben tomarse al pie de la letra. También ya hemos observado que es preciso familiarizarse con este lenguaje para llegar a comprender, sin dificultad, cuál es el sentido usual y ordinario de las palabras. Para que algún tanto esta familiaridad, expondremos a continuación una serie de figuras y hebraísmos con sus correspondientes ejemplos que precisa estudiar detenidamente y repetidas veces. Como veremos, las figuras retóricas del lenguaje bíblico son las mismas que en otros idiomas y no es tanto a sus nombres algo extraño cuanto a los ejemplos que le siguen que llamamos la atención. Bueno, miren, la idea de este estudio que estamos haciendo es entender claramente que la Biblia habla a través de figuras, imágenes, paralelismos, hebraísmos. Entonces tenemos que luchar muchas veces contra el ser textuales en la palabra, comprender muy bien cuál es la idea que el autor quiso transmitir a la gente de eso, ¿sí? Ese es el fin de que nosotros estemos viendo estas figuras retóricas, ¿sí? Vimos muchos, solo voy a mencionar ahora los nombres. Vimos la metáfora, ¿m? Vimos la sinécdoque, vimos la metonimia, vimos la prosopopeya, la ironía,
hipérbole. Fíjense cuántas son. Ahora viene la segunda parte, ¿no es cierto? ¿Por qué la está dividiendo en tres partes? ¿Cierto? Para que, porque algunas son en sentido figurado, las agrupó en distintos grupos, pero no es lo que a nosotros tampoco nos interesa tanto en este estudio. Después habló de la alegoría, la fábula. Muchas veces habrán escuchado lo que es una fábula, ¿no? Bueno, hay muchas fábulas en la palabra de Dios. El tipo, que es un tipo de metáfora, el tipo, ¿no es cierto? Y aquí habíamos llegado hasta aquí, hasta el símbolo. Hay muchas imágenes. A Dios le gusta mucho hacer las comparaciones, las imágenes, los paralelos, las figuras, ¿no es cierto? Porque Él se gloría en su creación, y hasta la palabra dice que los cielos cuentan su gloria, ¿sí? O sea, toda su creación cuenta su gloria. Entonces a Dios le gusta mucho utilizar su creación para darnos ejemplos o tratar de clarificarnos más lo que Él está tratando de decir. Jesús dijo, ni aun estas flores, o sea, estas flores que ni hilan ni trabajan, qué bellas son, ni aun Salomón con toda su gloria pudo vestirse como una de ellas. Ese tipo de ejemplos lo usa siempre, ese tipo de imágenes, ¿sí? Y hay imágenes más difíciles de comprender. A veces toma un niño y dice, tienen que ser como un niño como este para entrar al reino de los cielos. Eso es una imagen, es una figura retórica que utiliza el Señor para tratar de hacer entender cómo tenemos que ser para llegar a su reino. Amén. Bueno, el símbolo, vamos a retomar a partir de aquí, el símbolo. Dice el texto que el símbolo es una especie de tipo, el tipo ya lo vimos antes, por el cual se representa una cosa o algún hecho por medio de otra cosa o hecho familiar que se considera a propósito para servir de semejanza o representación, ¿sí? Por ejemplo, aquí viene, el león se considera el rey de los animales del bosque, así que hallamos en las escrituras la majestad real simbolizada por el león. Del mismo modo se representa la fuerza por el caballo y la astucia por la serpiente. Amén. Por ejemplo, en Apocalipsis 5:5, vamos a hacer una lectura rápida, si tienen así su Biblia, por favor. Apocalipsis 5:5, sí dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Muchas veces se lo representa al Señor como el león. Bueno, le dejo los otros ejemplos, también en el 6.2, a ver, el 6.2 rapidito. Dice, y miré, y hay aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí estamos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es totalmente simbólico. Lo primero que hay que estudiar, por ejemplo, Apocalipsis, para poder entenderlo es quién lo escribió, cuándo lo escribió y a quién se lo escribió y cuál era la problemática de ese momento. Porque en realidad Apocalipsis mucha gente no lo lee porque no entiende muy bien lo que dice y parece que habla de muchas malas, de muchas cosas muy feas, ¿no es cierto? Pero en realidad Dios lo que está haciendo en el Apocalipsis, en el lenguaje de la gente de esa época, es diciéndole, ustedes van a recibir todas estas bendiciones y todas estas cosas malas les van a pasar a aquellos que hoy les están haciendo sufrir como les hacen sufrir. O sea, es un libro de esperanza para la gente de ese momento. Pero está llena de símbolos, está llena de imágenes, fábulas, o sea, puro simbolismo el libro de Apocalipsis. Entonces hay que comprender cómo veían en ese tiempo ese simbolismo. La gente para la cual fue escrito ese libro. En Mateo 10:16, a ver, 16 dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como lomas.
O sea, utiliza símbolos aquí. Utiliza los lobos, ovejas, serpientes y palomas. 4 símbolos. Esos son los símbolos, ¿eh? Porque cuando uno habla de una oveja, cuando trata también a su pueblo muchas veces que son ovejas de su... Entonces tenemos que analizar las características de la oveja. Y ahí vamos a entender, la oveja se utiliza como un símbolo, ¿sí? Lo mismo cuando decimos que el Señor es el Cordero inmolado, es un símbolo. Amén. Entonces dice, considerando, seguimos aquí con el texto, considerando la gran importancia que siempre tenían las llaves de uso, nada tiene de extraño que vinieran a simbolizar autoridad y que el tremendo poder que se notaba en los cuernos de los animales, el cuerno viniera a representar el poder real. En Apocalipsis habla de animales fantásticos con cuernos, con determinada cantidad de cuernos, ¿sí? Y justamente lo hace para representar poderes reales. Cada cuerno es un poder real. No sé si alguna vez lo habían visto ese símbolo, el símbolo del cuerno, ¿sí? Los cuernos son poderes reales, son reinos. Entonces, bueno, cuando uno entiende eso puede entender mejor la representación de la cual está hablando la Biblia. Amén. Por ejemplo, aquí el tema de los cuernos en Mateo 16, 19, a ver si lo podemos ver ahí, Mateo 16, 19, dice, y las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjense, estos símbolos que utiliza aquí, utilizó la... que le está, ese llave significa que le está dando poder, autoridad. Una persona que tiene una llave puede entrar a una casa, tiene la autoridad. Pero este es un versículo que es totalmente metafórico, que es totalmente representativo, ¿sí? Es simbólico, y está muy mal interpretado porque muchos, principalmente los movimientos pentecostalistas, toman este versículo como yo puedo atar demonios y perseguir demonios, y lo que está haciendo es otra cosa. Lo que está diciendo es que nos da la autoridad de predicar, de llevar la palabra del Señor, y a quienes le prediquemos y se acepten y se arrepientan, van a entrar al reino de los cielos. O sea, ahí lo desatamos para que entre el reino de los cielos. Lo que atar es en la tierra, o sea, al que no le prediquemos, al que no le llevemos la palabra, ¿no es cierto? Ese queda atado. Bueno, entonces, vamos a seguir. Gloria a Dios. Aquí dice, recordando que las puertas de los pueblos antiguamente servían como una especie de fortaleza, comprenderemos por qué el lenguaje simbólico venía a representar fuerza y dominio. Mateo 16, 18, es el que acaba. Las puertas eran la fortaleza, era lo que impedían que entraran. Si yo tenía la llave de la puerta, tenía autoridad para entrar. Dice, tan numerosos son esta clase de símbolos que creemos convenientes más comunes en sección aparte. En cuanto a hechos simbólicos para representar la muerte del pecador al mundo y su entrada en una vida nueva por la resurrección espiritual, tenemos la inmersión y salida del agua en el bautismo. Representase a sí mismo, como sabemos, la comunión espiritual con Jesús y la participación de su sacrificio en la celebración de la Cena del Señor. O sea, aquí habla de los dos mandatos que nos manda la Biblia, ¿no es cierto? Que es el bautismo y los dos son hechos simbólicos, tanto el bautismo como la Santa Cena. Entonces, el bautismo y la Santa Cena son símbolos también de lo que están representando. Seguimos con el próximo, es la parábola. La parábola es una especie de alegoría presentada bajo la forma de una narración, relatando hechos naturales y acontecimientos posibles, siempre con el objeto de declarar o ilustrar una o varias verdades importantes. Amén. Bueno,
Me van a dar un momentito, por favor, ya seguimos. Perdón, muy bien, continuamos entonces. Estábamos aquí en la parábola. ¿Amén? La parábola. Dice que es una especie de alegoría presentada bajo la forma de una narración relatando hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el objeto de declarar o ilustrar una o varias verdades importantes. ¿Amén? Eso es la parábola. Ya la hemos escuchado algunas veces en el lenguaje cotidiano. Es justamente eso, ¿no? ¿Cómo lo podemos ejemplificar? A ver, vamos a ver los ejemplos que nos presenta Lucas 18, 1, 7. Lucas 18, del 1 al 7. Dice, si lo tienen así en sus Biblias, si me quieren seguir. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Fíjense que usa todo este ejemplo para mostrar lo importante que es mantener una vida de oración, una vida de comunión, ¿no es cierto? De elevar las peticiones siempre a Dios. Entonces dice aquí en el texto, vamos a leer lo que dice el texto, expone Jesús la verdad de que es preciso orar siempre y sin desmayar, aunque tardemos en recibir la contestación. Para aclarar e imprimir en los corazones esta verdad, se vale del ejemplo parábola de una viuda y un mal juez, que ni teme a Dios ni tiene respeto a los hombres. Acude la viuda al juez pidiendo justicia en orden a su adversario, pero el juez no le hace caso. Mas a fuerza de volver y molestarle, consigue que el juez injusto le haga justicia. Y así Dios oirá a los suyos, que claman a Él día y noche, aunque sea longánima con ellos. Bueno, el Señor aquí utilizó una parábola, un ejemplo, algo que en su moraleja, en su significado, va a representar el ejemplo que utiliza para reforzar la idea de que hay que orar siempre. Hay muchísimas de estas parábolas. Dice, pues una parábola que tiene por objeto ilustrar varias verdades. En el sembrador, Mateo 13, 3 al 8, ¿se acuerdan la parábola del sembrador, no? A ver, vamos a leer Mateo del 3 al 8. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 130 y cual a 30 por. Aquí dice, cuya simiente cae en la tierra en 4 puntos distintos, necesitando cada uno su interpretación. Otra parábola que ilustra varias verdades tenemos en la cizaña, en el mismo capítulo, en los versos 24, 30 y 43. Saben que es la cizaña que plantó el malo en el campo del trigo. Que la cizaña es muy parecida al trigo hasta que maduran, una da frutos y la otra no. Así es como se diferencian. Esa imagen, ese tipo de la cizaña y el trigo lo utiliza muchas veces el Señor. Y después dice, otro tanto sucede con el fariseo y el publicano y otras tantas parábolas, ¿no? En Lucas 18, 10, 14 está la de el fariseo y el publicano. También aquí menciona la de Lucas 15, la del hijo pródigo. Y aquí, bueno, sigue el texto. Dice, en cuanto a la recta interpretación de las parábolas, es preciso observar lo siguiente. Débase buscar cuál es su objeto. En otras palabras, cuál es la verdad o cuáles son las verdades que... Hallado esto, se tiene la explicación de la parábola y nótese que a veces consta el objeto en la introducción o en el acabamiento de la misma. Otras veces se descubre en su objeto teniendo en cuenta con qué motivos se empleó. O sea, hay muchas variables para analizar las parábolas. Deben tenerse en cuenta solo los rasgos principales de las parábolas, dejándose a un lado lo que les sirve de adorno o para completar la narración. Jesús mismo nos enseña a obrar así en la interpretación de sus propias parábolas. Como hay peligro de equivocarse en este punto, lo aclararemos llamándola a la de Lucas 11, 5, 8. A ver, Lucas 11, vamos a leerlo. Lucas 11, del 5 al 8, dice. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por unidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y después sigue un poquito más aquí el texto para aclarar, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Amén. En esta parábola ilustra a Cristo la verdad de que es necesario obrar con insistencia, valiéndose del ejemplo de una persona que necesita 3 panes. Es de noche y se los va a pedir prestados a un amigo suyo, a la puerta cerrada, y está en la cama con sus hijos. Este amigo perezoso no quiere levantarse para dárselos, pero a fuerza de insistencia e importunidad en la petición consigue lo que desea. Es fácil ver que aquí es el hombre necesitado y suplicante quien nos ofrece el buen ejemplo y representa al cristiano en la parábola. Igualmente fácil es caer en la cuenta de que su amigo representa a Dios. Pero qué absurdo sería interpretar todo lo que dice del amigo aplicándolo a Dios, a saber, que tiene la puerta cerrada, está con sus hijos en cama y siendo perezoso, no quiere levantarse. Es evidente que esta parte constituye lo que llamamos adorno de la parábola y que se debe dejar a un lado por no tener correspondencia a la realidad. Fíjese pues siempre en la totalidad de la parábola y en sus partes principales, haciéndose caso omiso de sus detalles menores. Fíjese, en esta parábola lo importante es entender que es un señor que necesita algo, que su amigo es Dios,
está con sus hijos, o sea que está con sus hijos, que somos nosotros, que es su iglesia, y eso es lo importante, ¿no es cierto? Dice que le va a dar lo que necesita porque ha sido insistente, ha sido persistente. Amén. O sea, lo que está hablando aquí es de que con la relación con Dios hay que ser persistente, hay que estar siempre listo, siempre atendiendo esa relación con el Señor. Amén. Y pidiéndole cosas. Después dice, y no se olvide que las parábolas, como las demás figuras, sirven para ilustrar las doctrinas y no para producirlas. ¿Mm? O sea, lo que hacen estas parábolas es darle entendimiento, color a las doctrinas, ¿no es cierto? Pero no para hacer doctrinas. Amén. Y ahora va a entrar a las figuras retóricas a la tercera parte. Dice, deseamos agregar a este capítulo algunas figuras de retórica que el doctor Lund omitiera a fin de hacer más concisa su obra. Consideremos beneficioso añadir este capítulo a fin de facilitar el empleo de esta publicación como libro de texto y también para el estudio y lectura particular. O sea, aquí se van a agregar algunas que no estaban originalmente en el libro, algunas más. Y voy a hablar del símil, otra figura, el símil. Dice, la figura de retórica denominada símil procede de la palabra latina similis, que significa semejante o parecido a otro. La palabra es definida de la siguiente manera por el diccionario de la Real Academia Española. Figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra para dar idea vivaz y eficaz de una de ellas. La Biblia contiene numerosos y bellísimos símiles que cuando las ventanas de un edificio dejan penetrar la luz y permiten que los que están en su interior puedan mirar hacia afuera y contemplar el maravilloso mundo de Dios. La metáfora consiste en denominar a una cosa empleando el nombre de otra, en el entendimiento de que el lector y el oyente reconocerán la similitud entre el sentido recto y el de comparación. El Señor Jesús empleó con respecto a Herodes el calificativo de aquella zorra, lo cual constituye una metáfora. Si hubiera dicho que Herodes era como una zorra, habría empleado la figura retórica denominada símil, ¿sí? Si yo digo que algo es como algo, ese es un símil. ¿Amén? Pero cuando él dice, lo calificó de zorra, de aquella zorra, entonces es una metáfora. Pero cuando dice, si hubiera dicho zorra, entonces es un símil. La palabra zorra le sentaba tan bien al astuto rey que el Señor Jesús no necesitó decir que Herodes era como una zorra. En el símil se emplea para la comparación la palabra como u otra similar, mientras que en la metáfora se prescinde de ella. Ejemplos. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Este es un símil, ¿sí? Porque como una cosa a otra. Es un símil. Aquí va a dar más ejemplos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que temen. Un símil. Porque Él conoce nuestra condición. Acuérdense que somos polvo. Ahí ya es una metáfora esa. ¿Sí? Porque no dije que somos como polvo, ese somos polvo. El hombre, como la hierba con sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Ese es un símil. Bueno, aquí cita Salmo 103 del 11 al 16. Otra serie de símiles se hallan en Isaías, capítulo 55. Así que queda como tarea que luego busquen en Isaías, en el capítulo 55, los símiles que hay ahí. En los versículos 8 al 11 tenemos símiles de rara belleza, como por ejemplo, aquí está hablando Isaías, ¿no? 55 del 8 al 11. Como por ejemplo, como son más altos los cielos, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es un símbolo.
¿Sí? ¿Se entiende más o menos la imagen? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Este también es un símil. Los símbolos escogidos. Nos dice el doctor Delitzsch en su comentario bíblico de Isaías, tiene profundo significado alusivo, así como la nieve y la lluvia. Son causas mediatas del crecimiento y asimismo de la satisfacción que proporcionan los productos cosechados. Así también la palabra de Dios ablanda y refresca el corazón humano, transformándolo en terreno fértil. La palabra de Dios proporciona asimismo el calificativo de aquella zorra, lo cual constituye una metáfora. Si hubiera dicho que Herodes era como una zorra, habría empleado la figura retórica denominada simio. Mas en este caso hubiera restado fuerza a su declaración. La palabra zorra le sentaba también al astuto Señor Jesús. No necesitó decir que Herodes era como una zorra. Creo que aquí se está repitiendo de nuevo lo mismo, lo vamos a avanzar un poquito. Aquí, por aquí hay otro ejemplo. La nieve y la lluvia. La palabra de Dios proporciona a sí mismo al profeta o al sembrador o la sembradora semilla para sembrar, la cual trae consigo el pan que alimenta el alma. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Otros dos símiles eficaces relativos al poder de la palabra de Dios se encuentran en Jeremías 23:29, que dice así: no es mi palabra como el fuego y como un martillo que quebranta la piedra. Compare la poderosa metáfora de Hebreos 4:12, el profeta Isaías en 1:18. Mediante dos símiles familiares da a conocer las promesas de Dios relativas al perdón y a su limpieza. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El profeta Isaías nos dice asimismo que los impíos son como la mar en la tempestad, que no puede quedarse quieta y sus aguas arrojan cieno y lodo. El mismo profeta compara a los injustos con un jardín bien regado y con un manantial inagotable. Aquí lo tienen en el 57:20 y 58:11. Nada más inconstante que las marinas impulsadas por el viento. Con ellas compara el apóstol Santiago al creyente variable y vacilante, que oscila entre la fe y la duda. Híjole, ¿conocen algún cristiano vacilante? Fíjense que lo compara Santiago con las olas del mar, ¿no? Que van y vienen, que son inconstantes. Otro es, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de que es movida por el viento y echada de una parte a otra. La traducción de este versículo al inglés, realizada por Moffat y vertida libremente al castellano, dice así: solamente que pida en fe, sin dudar jamás, porque el hombre que duda es como la ola del mar, que gira en remolino y fluctúa impulsada por el viento. Los símiles de la Biblia son cual grabados hermosos y de gran valor artístico, que acompañan las verdades, que sin este auxilio serían captadas débilmente y olvidadas con facilidad. Ustedes se dieron cuenta que en las parábolas, en los cuentos, estamos hablando también de una época donde no había televisión ni medios de entretenimiento. Piensen que en esa época cómo se entretenía la gente, sentándose a escuchar hablar a alguien. ¿Sí? Ese era el entretenimiento que podía haber. Se reunían en la plaza y alguien, el más sabio, hablaba,
es cierto? Y contaba cuentos, contaba historias, ¿sí? Como algunas veces de joven, tal vez muchos de ustedes hicieron en los campamentos, ¿no? Sentarse alrededor del fogón a contarse historias. Bueno, así era en esa época, ¿no es cierto? Entonces, si uno dice algo en particular o da una idea, una indicación, es fácilmente olvidable. Pero cuando uno cuenta una historia que representa lo que uno quiere decir, la gente ya no se olvida, es más fácil de recordar. También por eso trabajaba tanto el Señor con hablar de figuras. Hoy, ¿cómo fijan las ideas? En el mundo moderno, ¿cómo fijamos las ideas? A través de películas documentales, mucho audiovisual hoy en día. Mucho, mucho audiovisual. Y es mucho más poderoso también el audiovisual que el cuento. Porque ustedes ven una película y se acuerdan de la película, queda como grabada en la mente, o sea, las imágenes quedan muy firmes. En cambio, los cuentos, los relatos no quedan tan firmes. Así que también mucho cuidado con eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos consumiendo al escuchar la radio, ver televisión, lo que es televisión, películas, internet? Todo eso tenemos que tener mucho cuidado porque las imágenes son muy poderosas. Amén. El próximo es la interrogación. La palabra interrogación procede de un vocablo latino que significa pregunta. Mas no todas las preguntas son figuras de retórica. Solamente cuando la pregunta encierra una conclusión evidente que es una figura literaria. El diccionario de la Real Academia Española define la interrogación de la siguiente manera. Figura que consiste en interrogar no para manifestar duda o pedir respuesta, sino para expresar indirectamente la afirmación o dar más vigor o eficacia a lo que sea. Y aquí vienen algunos ejemplos. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, Génesis 18:25. Esto equivale a decir que el juez de toda la tierra hará lo justo. O sea, en realidad es una pregunta de afirmación, que afirma algo. No son todos espíritus administradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salud, Hebreos 1:4. ¿Sí? O sea, está afirmando algo a través de una pregunta. En este versículo, el ministerio noble de los ángeles se considera incontrovertible. Las interrogaciones que se encuentran en Romanos 8, 33, 35, constituyen hermosos ejemplos del poder del uso de esta figura literaria. La mente en forma instintiva va de la pregunta a la respuesta en actitud triunfal. Vamos a leer, para entender un poquito más esto, Romanos 8, 33 al 35, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que se justifica. ¿Quién es el que condenará? Dios es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Después dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? O sea, aquí está usando la interrogación en modo de... ¿sí? Es una interrogativa. Bueno, si Dios se crucifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún él también resucitó. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Otra, entonces Jesús le dijo a Judas, con beso entregas al Hijo del Hombre. Estas palabras equivalen a decir, Judas, tú entregaste al Hijo del Hombre con un beso. Está en Lucas 22:48. En el libro de Job hay muchas interrogaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿No sabes esto que fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los impíos es breve y que el gozo
es por un momento. Esto está en Job 20:4-5. ¿Alcanzarás tú el rostro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? La respuesta de Dios, Torbellino, de 38:40, está expresada en su mayor parte por medio de interrogación. Bueno, seguimos. La otra imagen es la apóstrofe. El apóstrofe se asemeja mucho a la presentación o prosopopeya. La palabra apóstrofe procede del latín apóstrofe y del griego apo, que significa de y estefo, que quiere decir volverse. El vocablo indica que el orador se vuelve de sus oyentes inmediatos para dirigirse a una persona o cosa ausente o imaginaria. El diccionario de la Real Academia Española nos proporciona la siguiente definición. Figura que consiste en cortar de pronto el hilo del discurso o la narración para dirigir la palabra con vehemencia en segunda persona a una o varias presentes o ausentes, vivas o muertas, a seres abstractos o cosas inanimadas, ya para dirigírsela a sí mismo en iguales términos. Cuando las palabras están dirigidas a un objeto impersonal, la personificación y el apóstrofe se combinan, por ejemplo, en Corintios 15:5 y en algunos otros pasajes que siguen. Amén. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Sí, dice. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la de Jacob, el cual tomó la peña en estanques de aguas y en fuentes de aguas de roca. Del Salmo 114:5-8. A continuación tenemos otro ejemplo que combina la personificación con el apóstrofe. Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo no reposarás? Métete en tu vaina y reposa y sosiega. En Jeremías 47:6, uno de los apóstrofes más extraordinarios y conocidos es el grito del angustiado David a raíz de la muerte de su hijo rebelde. Hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Segunda de Samuel 18:33. Las palabras dirigidas al caído monarca de Babilonia constituyen uno de los apóstrofes más vigorosos de toda la literatura. El apóstrofe empleado por oradores hábiles, en la mayoría de los casos, la forma más efectiva y persuasiva de la retórica. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Deuteronomio 32:1. Estas palabras nos recuerdan a tierra, 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 oye palabra de Jehová. Jeremías 22:29. Constituye una forma muy enfática de reclamar atención y recalcar la importancia de lo que se habla. En Números 21:29, en donde encontramos una de las primeras menciones en la Biblia a esta figura retórica. De Moab, parecido a su pueblo de Chemov. Aquí se le dirige la palabra a la devastada tierra de Moab como si estuviera presente. Es el famoso cántico de Débora y Barak. Se les dirige las palabras a los reyes y principales ausentes y de dominados, como si estuvieran presentes. Oíd reyes, estad, oh príncipes, cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. Jueces 5:2. Por razones de espacio solo presentamos dos apóstrofes más. Ambos proceden de labios del maestro. La incredulidad e indiferencia y la resistencia de las ciudades que habían sido testigos de la mayor parte de sus obras maravillosas le hicieron exclamar: ¡ay de ti, Corazón! ¡Ay de ti, Besaida! Porque si Tiro y Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubiera arrepentido en casaco y ceniza.
Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos, serás bajada. Mateo 11, 21, 23. ¿Quién no comparte la angustia del Salvador cuando exclama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? Esto está en Mateo 23, 37. En estos últimos ejemplos se combinan el apóstrofe y la prosopopeya. Otra figura es la antítesis. El vocablo procede de la palabra latina anti, y esta de palabras griegas que significan colocar una cosa contra la otra. El diccionario de la Real Academia da la siguiente información: figura que consiste en contraponer una frase o una palabra a otra de contraria significación. Se trata de una figura de retórica muy efectiva que se encuentra en muchas partes de las escrituras. Lo malo y lo falso sirve de contraste o fondo que da realce a lo bueno y a lo verdadero. Ejemplos: el discurso de despedida de Moisés en Deuteronomio 27, capítulo 27 al 33, consiste en una notable serie de contrastes o antítesis. Nótese la que se encuentra en Deuteronomio 30:15, que dice: mira, yo te he puesto delante de ti hoy para vida, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Tenemos aquí un contraste o antítesis doble. Asimismo, el versículo 19, a los cielos y la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Son dos antítesis. Escoge pues la vida porque vivirás tú, en una doble antítesis, ¿no? He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Estas son las antítesis, ¿no? Que ya las habíamos estudiado antes. Bueno, estamos estudiando ahorita de vuelta. El Señor Jesús presenta en su sermón de la montaña numerosas antítesis. Nótese la que aparece en Mateo 7, 13 y 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y ancho el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que los hallan. El Señor Jesús está en contraste o antítesis entre la puerta estrecha y la ancha, entre el camino angosto y el espacioso, entre los dos destinos, la vida y la destrucción, entre los pocos y los muchos. Tenemos aquí una cuádruple antítesis. Entre los versículos 17 y 18 se contrasta el árbol malo y sus malos frutos con el árbol bueno y sus buenos frutos. En los versículos 21 al 23 el Señor efectúa un contraste entre dos personas. La una profesa obediencia a la voluntad divina sin practicarla, mientras que la otra realmente practica la obediencia. A continuación ilustra mediante una extraordinaria y múltiple antítesis. ¿Sí? Entonces, estamos hablando, a ver, ¿dónde estamos? En Mateo 13, Mateo 7. Vamos a leerlo un poquito, Mateo 7, aunque sea para sacar. 21 al 23. Vamos a tomar eso, 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, aquí hace el contraste entre dos personas: el que hace la voluntad y los que no hacen la voluntad del Señor. Amén. Aquí dice que nuestro Señor Jesús da por finalizado su maravilloso discurso escatológico referente a las cosas finales, como la muerte y el juicio y el estado futuro,
en los capítulos 24 y 25 de Mateo, empleando gradación de carácter antitético. No vamos a estudiar lo que es la gradación, el clima, el antitético, no. Solo son ejemplos. En 2 Corintios 3, 6 al 18, Pablo establece un constante entre el antiguo pacto y el nuevo, entre la ley y el evangelio, empleando para ello una serie notable de antítesis que pueden ser convenientemente preparadas en columnas paralelas. En Romanos 6:23 el apóstol Pablo contrasta muerte con vida eterna y la paga del pecado con la dádiva de Dios, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en 2 Corintios 6, 8 al 10 nos proporciona una serie de antítesis relacionadas con su propia experiencia. En los versículos 14 al 16, mediante antítesis, cuidadosamente seleccionadas, muestra la locura del cristiano que se encadena al mundo. En Corintios 15, 35-38 da por terminado su poderoso argumento relativo a la resurrección mediante una andanada de antítesis, semejante a la descarga de una ametralladora. Otro, clímax o gradación. La palabra clímax o gradación procede del latín clímax, del griego clímax, que significa escala, en el sentido figurado de la palabra. El diccionario de la Real Academia Española nos proporciona la siguiente definición de la palabra gradación. Figura en juntar en el discurso palabras o frases que con respecto a su significación vayan como ascendiendo o descendiendo por grados, de modo que cada una de ellas se exprese o algo menos que la anterior. Lo esencial es que exista un avance progresivo en la oración, párrafo, tema, libro, discurso. La mayoría de los sermones preparados tienen más de una gradación y terminan mediante una gradación final de carácter extraordinario. La gradación puede consistir en unas pocas palabras o puede extenderse por todo el discurso o un libro. Puede consistir en palabras sueltas preparadas de tal manera que lleven a la mente en progresión gradual ascendiente, o pueden consistir en una serie de argumentos que estallan en triunfal culminación, como el argumento incontrovertible de la resurrección en 1 Corintios 15. El gran capítulo de la fe, Hebreos 11, es un ejemplo de largo y poderoso clímax o gradación. Bueno, recuerdan Hebreos 11, ¿no es cierto?, donde hay una lista de las maravillas que Dios hizo a través de hombres de fe. Por la fe hicieron tales cosas, por la fe. Dice que el capítulo 8 de Romanos es un maravilloso clímax o gradación. Comienza con los vocablos ninguna condenación y termina diciendo ninguna criatura nos podrá apartar. Para crear este poderoso clímax o gradación, el apóstol emplea una serie de gradaciones. Tenemos aquí una de porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Bueno, da muchos ejemplos más, pero realmente los voy a aburrir con tantos ejemplos, ya los tienen aquí disponibles, de distintos ejemplos de la figura de gradación. Miren, hay muchos. Pero vamos a saltarnos directamente a la cuarta parte de figuras retóricas. En virtud del hecho de que se encuentran numerosas y diversas figuras de retórica en las Sagradas Escrituras, y en el entendimiento de que las figuras empleadas aclaran los pasajes más oscuros y difíciles, se añade en esta parte figuras de retórica que no fueron consideradas en lecciones precedentes.
Bueno, y va a dar más figuras retóricas. Una de ellas es el proverbio. Proverbio, como lo que escribió Salomón. Este vocablo procede de las palabras latinas que significan antes y verbum, que quieren decir palabra. Se trata de un dicho común o un adagio. El proverbio se ha definido como una afirmación extraordinaria y paradójica. Los proverbios del Antiguo Testamento están redactados en su mayor parte en formas poéticas, consistentes en dos paralelismos que generalmente son sinónimos, antitético o sintéticas. El libro de los proverbios contiene gran variedad de proverbios, adivinanzas y enigmas, y dichos oscuros. En este último sentido de palabra se usa el proverbio por 2 veces consecutivas. En Juan 16 del 29, en Juan 16 tenemos la misma palabra griega, mas allí ha sido traducida como parábola. Bueno, a ver, está un montón de lugares donde está el ejemplo, lo vamos a saltar rápido. Y miren cuántos ejemplos hay. Son todos ejemplos de lo mismo. Ahora va a pasar al acróstico. ¿Qué es el acróstico? La palabra acróstico procede de dos vocablos griegos que significan extremidad o verso. Tenemos varios ejemplos de acrósticos en el Antiguo. El más notable es el Salmo 119 con sus 176 versos. Contiene 22 estrofas y cada una de ellas corresponde a una letra del alfabeto griego. Hay 8 líneas dobles en cada estrofa. Cada una de las 8 líneas en la primera estrofa es Aleph, la alfabeto hebreo. La primera palabra de cada una de las 8 líneas dobles de la segunda estrofa comienza con Bet, la segunda letra del alfabeto, y así sucesivamente. Se cantan en alabanza de las palabras de Dios y de su autor. Es imposible trasladar esta característica del original a la versión castellana. Mas la traducción de Valera indica el acróstico colocado en orden las letras hebreas y sus nombres respectivos al comienzo de las estrofas o secciones. A ver, voy a tratar de explicarles, a ver si puedo, qué es un acróstico, para que lo entiendan un poquito mejor, porque aquí lo está haciendo un poquito enredado. Un acróstico significa que yo voy en orden ascendente o descendente a las letras del alfabeto en orden. Por ejemplo, si yo voy a hacer un acróstico en español, tomo el alfabeto y la primera letra del alfabeto es una A. Entonces la primera línea de mi acróstico tiene que empezar con la letra A. La segunda letra es la B, en el segundo línea, versículo, renglón, tiene que comenzar con una B, el tercero con una C, el cuarto con una D y así. Eso es un acróstico. ¿Sí se entendió? Creo que lo dije bastante más fácil de todo lo que pone aquí el autor, porque hay varios acrósticos importantes. Bueno, acá está dando un ejemplo, ¿no es cierto? Estas son las letras del alfabeto griego, dice el primero es la I, Iesous, o sea Jesús. La C es Christos o Cristo. La Teus, o de Dios, la U, la H, o sea, yo para escribir un acróstico debería agarrar una hoja de papel en blanco, ¿sí? Cualquiera, una hojita de papel en blanco, y en cada renglón de mi hojita poner las letras del abecedario, así, todos para abajo, A, B, C, D, F, G, H. Y después en cada línea completar el texto utilizando esta primera palabra. Eso es un acróstico. Paradoja. Se denomina paradoja a una proposición o declaración opuesta a la opinión común, o una afirmación contraria a todas las apariencias y a primera vista zurda, imposible, o de contraposición en el sentido común, pero que si se estudia detenidamente, en ella resulta correcta y bien.
La palabra procede del griego y nos llega por intermedio del latín. Está formada de los vocablos para que signifiquen, contra y doxa, opinión o creencia. Suena al oído como algo increíble o imposible. Nuestro Señor empleó con frecuencia esta figura entre sus oyentes, con el objeto de sacudirnos de su letargo y despertar su interés. Por ejemplo, una paradoja. Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos pensaron que el Señor hablaba de la levadura del pan, porque se habían olvidado de llevar. Jesús les enseñó falta de comprensión hasta que finalmente entendieron que el Señor se refería a las malas doctrinas y a la hipocresía de los fariseos y los saduceos. Otro es que los muertos entierran a sus muertos, Mateo y Lucas. Esta fue la extraordinaria respuesta de nuestro Señor, que nuestro Señor le dio a uno de los candidatos al discipulado, que no comprendía lo que significaba seguir al Señor y se proponía primero a sepultar a su padre. Aquellos que están muertos en el sentido espiritual de la palabra pueden asistir a los funerales de los que han fallecido en el aspecto físico. Otro deseaba seguir al Señor Jesús, mas quería primero despedírselos de su casa. Nuestro Señor comprendió que la consagración tenía algún defecto. Al igual en el caso primeramente señalado, y por lo tanto replicó por medio de la parábola, ninguno que mira atrás es apto para el reino de los cielos. De esta manera el Señor Jesús hizo comprender a la gente la importancia que tenía el ser discípulo y predicar el Evangelio. Más ejemplos, muchos más ejemplos, ¿sí? Ejemplos. Bien, y aquí se terminan las figuras retóricas. Amén, ya no hay más figuras retóricas y ahora vamos a entrar a otra que es los hebraísmos. A ver cuánto nos falta. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Les voy a pedir, entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, ¿sí? Y que va a ser cortito, y vamos en la próxima clase ya a salir de la figura retórica para estudiar los hebraísmos. Lo que le puedo decir a los hebraísmos es que son imágenes, figuras, palabras, textos que son típicas de los hebreos y del tiempo en que fue. ¿Sí? Nosotros hoy tenemos figuras también en nuestro lenguaje natural, en nuestra manera natural de hablar de todos los días, ¿sí? Y que nosotros la entendemos perfectamente, ¿no es cierto? A pesar de que usemos términos que solo podemos entender aquí en México. A ver, no se me ocurre, me vino uno a la mente, pero es un poquito fuerte, porque veo que hoy se usa mucho la palabra. Entonces cuando en vez de decirle a alguien no te hagas el tonto, le dice no te hagas güey. No sé cuál es la referencia del animal con esto, pero ahí también es una figura retórica, habría que estudiar las características del buey para entender a qué se refiere de la persona. Pero cuando ellos dicen no te hagas buey, nosotros tenemos una imagen muy clara que dice tonto, no te hagas el distraído y atiende el tema, ¿no es cierto? Pero lo entendemos nosotros, para nosotros es un mexicanismo, por así decirlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es un equivalente de un hebraísmo. Un hebraísmo que yo uso mucho de ejemplo es cuando el Señor le dice que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que pasar un camello por el ojo de la aguja. Es un hebraísmo que al no entenderlo hasta se ha hecho doctrina de que los ricos entonces no pueden ser salvos. Y no es eso lo que el Señor quiere decir. Ahí hay un hebraísmo atrás, una imagen, algo que se decía normalmente entre los judíos de la época, ¿sí? Cuando algo tenía que hacerse de una manera en particular, ¿cierto? Daba una imagen
ese hebraísmo se refería que el mercader llegaba tarde a la ciudad y las puertas de la ciudad ya se habían cerrado. Le abrían una pequeña puerta en la puerta, no le iban a abrir las puertas de la ciudad total, le abrían una puertita para permitirle la entrada a esta persona si es que estaba habilitada a entrar. Esa puertita la llamaban el ojo de la aguja. ¿Sí? Miren cómo van, así como ellos lo veían, como ellos fácilmente. Entonces, era una pequeña puertita y también estaba claro, o sea, ellos tenían muy claro en su mente que si yo quiero pasar, una persona entra bien por esa puertita, o sea, agachada, pero entra bien. Pero un camello que es alto, grande y que además viene cargado, la única manera de que el camello pasara por esa puerta era sacar su carga, ¿sí? Dejar la carga a un lado del camello y el camello tenía que entrar por esa puertita de rodillas. Entonces, cuando el Señor dice que es más, en esa imagen, más, es más difícil que un rico dentro que pasar un camello por los cuales, significa que el rico debería despojarse, dejar de lado toda esa riqueza, todo eso que lo controla, o sea, todos sus bienes, dejarlos a un costado, sacarlos y entrar a la ciudad de Dios por la puerta ojo de aguja de rodillas. ¿Sí? Ese es un hebraísmo. Los judíos lo tenían muy claro. Otro hebraísmo muy importante es que volvió loco a los judíos, es cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo a través de mí llegan al Padre. ¿Qué ejemplifican esos nombres? El camino, la verdad y la vida. Bien, no sé si ustedes se acuerdan del tabernáculo. En el tabernáculo no había una puerta física, sino que había una tela delante más grande que la entrada y que tapaba la entrada, ¿no es cierto? Entonces tenían que entrar así como dando la vueltita, esa tela, ¿no? Que tapaba y entrar. Ese los judíos lo llamaban el camino. La puerta después que daba al lugar santo, acuérdense que había un lugar santo, un lugar santísimo, en el lugar santo estaban los utensilios de adoración a Dios, los panes de la proposición, el altar del incienso, bueno, la vela de 9 picos, esas velas que tenían que estar siempre prendidas con aceite de olivo. Entonces, esa puerta de 5 columnas que tenía, que dejaba pasar a uno desde el atrio al lugar santo, se llamaba la verdad. Y la puerta pues, que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, la llamaban la vida. Entonces, hoy cuando nosotros leemos que Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, tenemos un concepto abstracto, un concepto limitado de lo que el Señor está diciendo. Pero los judíos ese entendieron completamente y dijeron, eran las puertas del tabernáculo. Entonces yo quería llegar a la presencia de Dios, que era pacto, tenía que pasar por el camino, la verdad y la vida, las 3 puertas. Y cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad, soy la única manera de llegar a la presencia. Para los judíos estuvo clarísimo, pero hoy lo leen los cristianos de hoy en día y no les queda así de claro. Porque no saben, no conocen la importancia de llegar a la presencia de Dios a través de las puertas y los pasajes del tabernáculo. Ese es un hebraísmo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo al Padre, y solo a través de mí llegan al Padre, es un hebraísmo. Nosotros lo entendemos parcialmente, por eso es tan importante estudiar la palabra del Señor, estudiar el contexto, los textos, las costumbres, ¿no es cierto?, que tenían las personas de esa época, para comprender profundamente lo que... Amén, hermanos. Entonces hoy vamos a llegar hasta aquí, si me permiten. No he visto ninguna pregunta.
Yo también voy a ver si puedo alimentar esto también con algunos ejemplos más que se puedan entender claramente. Ay, aquí mandó un mensaje, me parece. No, Nelly mandó un mensaje, Nelly dice, hermanos, disculpe, pero mi internet está mal y me salgo la reunión. Amén. Hermanos, entonces, si les parece, damos gracias y para ir terminando esta reunión. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por toda tu bondad, Señor, todo tu amor, toda tu misericordia. Te amamos, Señor, profundamente y queremos conocerte más, caminar contigo. Avanzar contigo, Señor, en este camino en el cual tu Santo Espíritu que habita en nosotros nos transforma para que cada día nos parezcamos más a tu Hijo. Gracias, Señor, por tu enseñanza, gracias por tus palabras. Te pido, Señor, que nos bendigas en estos días, que estés con nosotros, que lo que acabamos de escuchar, Señor, el Santo Espíritu lo guarde en nuestro corazón como una semilla de mostaza. Que, Señor, por medio de la acción del Santo Espíritu, se de los más grandes de los ángeles. Gracias, Señor, por estos medios que utilizamos para compartir tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que se hacen presentes. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, seguir transmitiendo y divulgando tu palabra. Que, Señor, tu palabra llegue hasta el último de la tierra, que todos la reciban y que muchos se arrepientan. Te lo pedimos de todo nuestro corazón, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Amén.